la última ponencia, comunicación, social media y educación, vamos a hablar sobre algunas claves para abordar la donación y el trasplante de órganos en entornos educativos. Vamos a hacer una pequeña introducción de esta charla, que la voy a dar a continuación, y luego nos va Javier a explicar brevemente estas claves para poder abordarlas con nuevas propuestas educativas, precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Dirigidas a jóvenes. Pues para hacer una pequeña introducción en relación con los jóvenes y con las propuestas educativas, me gustaría introducir los estudios psicosociales que hemos realizado en nuestro grupo de trabajo aquí en Murcia sobre la actitud hacia la donación de órganos y trasplante de órganos. Hicimos unos primeros estudios psicosociales en población general inicialmente y vimos pues, un perfil psicosocial que se asociaba a una actitud menos favorable hacia la donación de órganos. Vimos como en este estudio que hicimos en el 2003, como una persona de más edad, con bajo nivel de estudios, que no era propensa a hacer actividades prosociales, que no tenía experiencia previa con la donación y el trasplante de órganos, que tenía desconocimiento de algunos conceptos clave, como el conocimiento de muerte cerebral, pues eran aspectos que influían negativamente en su predisposición hacia la donación de órganos. ¿Pasamos, Javier? Esto nos hizo pensar que era importante analizar ese perfil, cómo podía influir también en otros sectores de la población, y pensamos que era fundamental saber la sensibilización que tenían los sanitarios. Se hicieron estos estudios en el 2006 y el 2008, en el que inicialmente vimos cómo la actitud, la predisposición hacia la donación de órganos entre los sanitarios era incluso similar a la de la población general, y se vio entonces, hace unos años, hace 20 años, que era importante no solamente sensibilizar a la población, también sensibilizar a los sanitarios en todos los sectores para que ellos tuvieran una buena información y estuvieran sensibilizados para poder dar una información adecuada a la población. Hace 20 años se comenzaron con estas campañas informativas a todos los sanitarios, y esto hizo que mejorara la sensibilización de todos los sanitarios en general. Vamos a pasar a la siguiente. Y también se hicieron estudios en otros sectores de la población y también en los jóvenes, porque pensábamos que era importante. Tenemos alta tasa de donación en ese momento, hace unos años, aquí en España, concretamente en la región de Murcia, pero pensábamos que era importante ver qué perfil también podía influir la predisposición de los jóvenes, ya que para mantener las tasas de donación en el futuro esto era fundamental. Al igual que los adolescentes, pensamos que era importante también conocer qué información tenían y cómo estaban sensibilizados los profesores de educación secundaria, por la que reciben la información fundamentalmente los adolescentes, además, por supuesto, del círculo sociofamiliar. Por ello, planteamos hacer dos estudios hace unos años. Vamos a pasar a la siguiente, gracias. Inicialmente hicimos un estudio en profesorado de educación secundaria aquí en Murcia. Publicamos este estudio en el 2014. Y analizamos con un cuestionario relacionado pues, con aspectos de información, de conocimiento sobre donación de órganos y sobre actitud hacia la donación de órganos en el profesorado de educación secundaria, y observamos cómo una cuarta parte del profesorado de educación secundaria estaba indeciso o estaba en contra incluso de la donación de órganos, cómo cerca de un tercio de los encuestados desconocía el concepto de muerte cerebral. Y estos estudios y estos resultados nos hizo pensar que era fundamental también pues, proporcionar una información y hacer campañas también en el profesorado de educación secundaria, y analizar, por otro lado, de forma paralela, qué opinión tenían nuestros adolescentes y cómo estaban informados nuestros adolescentes. Por ello planteamos también un estudio en adolescentes. También revisamos la bibliografía que había hasta la fecha, y también observamos una tendencia negativa en algunos países europeos también a una menor predisposición en relación a la donación de órganos en adolescentes. Por ello planteamos, pasamos a la siguiente. Por ello planteamos también aquí en Murcia hacer un estudio estratificado. Encuestamos a más de 3.000, finalmente más de 3.000 adolescentes con una edad comprendida, una edad media de los 16 años. Hicimos este estudio en educación secundaria. Y los resultados, voy a explicarlos brevemente, que obtuvimos de este estudio que hicimos hace ya unos años, fue que el 43%, un porcentaje bastante alto, de los adolescentes tenían dudas acerca de la actitud hacia la donación de órganos propios, y un porcentaje de un 11% estaba en contra. En cuanto a las razones en contra, la mayoría no señalaban ninguna razón concreta.
un 24% un miedo a la muerte aparente. Pasamos a la siguiente. Ya está, un 54% desconocía el concepto de muerte cerebral, ¿no? Que era un resultado que pensamos que no podemos encontrar al ver también ese porcentaje de desconocimiento que tenía el profesorado. Otros resultados que obtuvimos en este estudio que hicimos inicial es que la información que ellos percibían que tenían sobre trasplante no era del todo adecuada. Pasamos a la siguiente. También hicimos preguntas en relación a la experiencia que tenían sobre donación y trasplante de órganos, si conocían algún trasplantado, que aquí vemos que un 82% decía que no conocían a ningún trasplantado. Hasta un 90% tampoco referían que hubieran conocido algún donante. Y al ver estos resultados hicimos un análisis para ver cómo estos factores, estas variables, podrían influir en su predisposición hacia la donación de órganos. Y vimos que efectivamente había variables que eran muy importantes, como conocer a un donante, como conocer la realidad de la falta de órganos para trasplante, el conocer también que uno mismo pueda necesitar un trasplante en un futuro. Pasamos a la siguiente. Y dos variables fundamentales, que yo creo que es un punto importante que hay que remarcar y que tenemos que tener en cuenta en las propuestas y en las de comunicación con los adolescentes. De los adolescentes y en general, concretamente aquí de los adolescentes, de los jóvenes, y es que se comente el tema de la donación y trasplante, que se normalice y se comente con su círculo sociofamiliar. Esto vimos también que eran dos aspectos que influían notablemente en su predisposición hacia la donación de órganos. Entonces, con estos resultados, pasamos a la siguiente. Con estos resultados nos dio una idea del perfil que influía en la donación, en la actitud hacia la donación de órganos en los jóvenes en nuestra población aquí en Murcia, y estos eran los puntos más importantes, los que pensábamos que teníamos que incidir en las propuestas educativas. Importancia de tener experiencia con pacientes, con donantes, con pacientes trasplantados, conocer la situación actual de falta de órganos. Los últimos años todos sabemos que se da mucha promoción a los resultados, que son buenos resultados en cuanto a la donación de órganos, pero tienen que conocer también los jóvenes que sigue existiendo la falta de órganos para trasplante y que es importante por ello promocionar la donación. También el concepto que he comentado antes de reciprocidad, de pensar que uno mismo puede necesitar un trasplante en un futuro. Estos son aspectos básicos y fundamental la interacción sociofamiliar, el comentar el tema de trasplante con los familiares, el conocer la opinión de los familiares. Este punto es fundamental. Cuando vimos estos aspectos, pues pensamos, nosotros hasta la fecha, esto hace ya unos años de esta investigación, se hacían campañas puntuales, informativas, en los centros de educación secundaria, ¿no? Una metodología clásica que yo creo que la mayoría de coordinaciones pues, hemos realizado hace unos años. Entonces, al ver estos resultados pensamos, pues esto no es suficiente para sensibilizar a los jóvenes actualmente. Hicimos una revisión bibliográfica del tema, revisamos la literatura y vimos esta publicación, una revisión sistemática que incluía 15 estudios, 15 estudios de países a nivel internacional, en el que se analizaba precisamente esto, ¿no? Metodologías educativas mayormente clásicas, que es lo que estábamos haciendo nosotros también hasta la fecha, relacionadas pues, con campañas informativas puntuales en los centros de educación secundaria, donde se daba una información en relación a la donación y el trasplante. Y bueno, los resultados de esta publicación es que los resultados eran favorables, ¿no? Pero claro, si analizamos con detalle cada uno de estos estudios, veíamos que algunos artículos analizaban si mejoraba el conocimiento de algunos aspectos de donación, otros analizaban si mejoraba la actitud, la predisposición de los adolescentes, también si con estas propuestas mejoraba la discusión sociofamiliar, pero no todos los aspectos en común, sino quizá algunos de estos aspectos de forma específica. Luego, al ver la metodología, veíamos que no en todos los estudios se analiza este cambio antes y después de la propuesta, no hay un grupo control con el que comparar. Entonces pensamos que sí, hay resultados favorables, por supuesto que proporcionar una información adecuada con charlas divulgativas en los centros de educación secundaria, por supuesto es favorable, pero quizá no sea suficiente para sensibilizar a los adolescentes actualmente. Por ello pensamos que
teniendo en cuenta este perfil psicosocial que tienen los adolescentes, ver los puntos más importantes que hay que abordar para poder sensibilizarlos, aparte de realizar estas sesiones informativas puntuales en el que proporcionamos una información unidireccional al adolescente sin que éste participe activamente, quizá esta forma de propuesta educativa, o más que propuesta educativa, más de charlas informativas en sí, no sean suficientemente adecuadas únicamente para sensibilizar a los adolescentes. De ahí, con toda esta introducción que hemos realizado, pensamos que era importante ver otro tipo de propuestas que pudiéramos llegar más a los jóvenes. Y doy paso a mi compañero Javier Almela, que va a continuar con la segunda parte de la ponencia. Gracias. Bueno, pues aquí pues yo lanzo esta pregunta. ¿Por qué son tan importantes los jóvenes en la donación y el trasplante de órganos? Bueno, los adolescentes son los futuros donantes. Hay que educarles, hay que mostrarles que la donación y los beneficios y el impacto que esto tiene en la sociedad. El principal problema que tenemos es que en los currículum de primaria, de secundaria, no se aborda la donación de órganos de una forma estructural. Aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, pero no hay una asignatura donde se garantice que el alumno va a aprender sobre donación de órganos. Y esto es muy importante. Hay que formar a los alumnos. Porque los alumnos son unos excelentes prescriptores. Unos alumnos bien formados pueden transmitir muy bien, muy efectivamente el mensaje y los beneficios que aporta la donación de órganos y el proceso de la donación de órganos. En el 2012-2013 se realizó el primer Foro Internacional sobre Educación, liderado por uno de los que mañana tendremos el placer de escuchar y que ahora está como oyente, que es el profesor Félix Kantarovich. Pues en este foro se determinaron cuáles eran las pautas o los consejos, la guía que deberíamos de usar, o cuáles son los puntos en común que deberían tener las nuevas propuestas educativas, las nuevas acciones educativas que se hicieran en el futuro. Principalmente, las principales conclusiones que se llegó en este foro es pues, que la solidaridad, el concepto de solidaridad tiene que ir muy aparejado a la donación de órganos. Tanto la solidaridad como la reciprocidad que hablaba mi compañera Beatriz, el que el día de mañana te puede hacer falta a ti, ¿no? Ese concepto de soy solidario porque también yo puedo necesitarlo, es imperativo y tiene que primar en todo lo que hagamos. Que la mejor etapa para poder desarrollar las propuestas educativas quizás sea la enseñanza secundaria. En primaria se han hecho algunas propuestas educativas interesantes, pero es en la secundaria donde el alumno tiene una mayor madurez, las asignaturas que trabaja pueden ser muy transversales con la donación de órganos. La donación de órganos se puede abordar desde muchos puntos de vista. Otra de las conclusiones fue que es necesario formar al profesorado. Las charlas son interesantes, que se hagan charlas con personas trasplantadas, con profesionales, pero con eso no llegamos. En cambio, si formamos al profesorado, tenemos más altavoces para poder transmitir los beneficios. Es necesario que haya una implicación de las instituciones. Es necesario que organismos como la ONT, las coordinaciones, faciliten pues esa formación al profesorado, esa posibilidad de hacer una propuesta educativa que vaya más allá de una charla o que vaya más allá de hablar en una sesión sobre donación de órganos. Está claro que las TIC es el medio en el que los jóvenes se comunican y en el medio en el que no solo escriben y comparten, sino que también crean. Entonces, es necesario que las propuestas educativas que hagamos estén relacionadas con las TIC, o sea, las TIC un vehículo para poder conseguir y difundir este mensaje. La posición que tienen las religiones es uno de los temas también muy determinantes, el desconocimiento de que las religiones, de que todas las religiones entienden que la donación de órganos es un gesto solidario, es un gesto que ennoblece a las personas que lo realizan y que más allá, que muy lejos a eso está cualquier religión que pueda estar en contra o que diga que esto no es algo positivo. Todas las religiones están a favor y consideran que obviamente son preceptos, ¿no? Son interpretaciones de lo que sea, de las escrituras que tenemos de cada una de las religiones y todas coinciden
digamos, todos los representantes de estas instituciones reconocen que la donación de órganos es un gesto importante. Luego es importante también que vayamos más allá de lo que es transmitirles la información. Tenemos que hacer que además se genere ese diálogo sociofamiliar, es decir, que el alumno sea el germen de ese mensaje, de ese momento en el que nos sentamos todos a la mesa y decimos, oye, ¿vosotros qué opináis sobre este tema? Vamos a poner este tema encima de la mesa y lo vamos a hacer con alumnos que están bien formados, que saben de lo que están hablando y que transmiten una información buena. ¿Por qué? Porque profesores que se han formado bien previamente les han dado esa información correcta y les han informado de los beneficios que tiene y lo han trabajado en casa. Es muy importante, como apuntaba mi compañera Beatriz, que analicemos el impacto que tiene. Es decir, si nosotros hacemos una propuesta educativa que va un poco más allá de lo que pueda ser trabajar 1 o 2 sesiones en clase, que eso es efectivo, debemos de emplear mecanismos para medir ese impacto, para saber que lo que estamos haciendo realmente ha dejado un pozo, es decir, realmente ha cambiado la conducta. Y sobre todo, y lo que yo creo que es muy importante, es hacer que todo gire en torno al alumno. Es decir, el alumno es el centro de la formación y es la persona que va a transmitir, es el prescriptor, lo que se llama el prescriptor o lo que se llama en términos de redes sociales un influencer, ¿no? Quizá a lo mejor estamos acostumbrados a asociar el término influencer pues, a temas de moda o otros temas que son más recurrentes, pero en este caso pues estamos hablando de un alumno bien informado que transmite esos conocimientos. Las redes sociales son principales en cualquier propuesta educativa que hagamos. El 85%, y estos son datos de España, pero imagino que son perfectamente extrapolables a cualquier país, el 85% de los adolescentes usan las redes sociales para informarse, el 96% dispone de teléfono móvil, sabe manejarlo, no solamente recibe información, sino que la transforma, la crea y la transmite. Esto es súper importante. El 75% lo usa para crear y consumir contenidos. YouTube, Instagram, WhatsApp son redes sociales con un impacto impresionante. Bien, en España se han realizado muchas propuestas educativas desde las coordinaciones y con otras organizaciones que han ido más allá de esa charla de la que hablaba mi compañero, de esa charla que se hace en un centro educativo, y son propuestas educativas fantásticas que han tenido un gran impacto, como puede ser, por ejemplo, el Premio Literario de Pablo Podareda o el concurso de poesía de Tintas para la Vida. Son propuestas educativas muy consolidadas. Estas son de Andalucía, en la zona de Castilla y León, los concursos de carteles, en Galicia los concursos de lemas y carteles, además de festival de cortos. Son propuestas educativas con mucha vida y que ya están institucionalizadas, la gente ya las conoce. También la muestra de cortometrajes que se hace organizada por la OCAT y con la Fundación Jaume Arnaud, pues eso, que son propuestas que los jóvenes ya las tienen como suyas, que las han hecho suyas y que les sirven para transmitir a la sociedad. Nosotros aquí en Murcia cogimos como referencia todas estas propuestas y quisimos ir un poquito más allá. Hicimos un festival de cortos, pero fuimos un poquito más allá y lo que hicimos fue invitar a los alumnos, obviamente a través de un festival y a través todos los festivales tienen premios, los motivamos de esta forma para que consiguieran visualizaciones de los cortos que ellos habían creado. En este estudio, no voy a entrar mucho en los datos, fueron 10 centros que analizamos a nivel experimental. Bueno, los chavales hicieron 63 cortos que tuvieron un impacto de más de 100.000 visualizaciones en menos de 9 días. Hablaban con nosotros y nos transmitían que era increíble el nivel de implicación que tenían los alumnos, tanto en la fase creativa, donde iban formándose sobre donación de órganos y preguntando, como en la parte divulgativa. El impacto fue tremendo. Bueno, nosotros medimos esa propuesta educativa, el impacto que tuvo. No vamos a entrar en esos datos, pero uno de los datos muy significativos que vimos en la propuesta es que la red social que más habían empleado era WhatsApp. Todos sabemos que WhatsApp es una red social interna, es decir, es una red social que usas para comunicarte con tu núcleo
más cercano. Entonces, claro, que una propuesta de este tipo, donde los alumnos trabajan con muchísima ilusión, se forman de forma muy correcta y que encima transmiten su mensaje a través de esta red social que garantiza que el núcleo familiar va a estar informado, porque va a preguntar sobre cómo va la propuesta, le va a hacer preguntas sobre qué ha aprendido, pues va a ser muy efectivo. Después de hacer DonarFest, pues decidimos, desde la Coordinación Regional de Trasplantes, con el apoyo de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia y la ONT, decidimos hacer pues, una guía en la que están trabajando, en la que han trabajado más de 30 autores de las coordinaciones, distintas coordinaciones de España. Las tenemos en trabajo para que sirva de herramienta para los centros educativos que quieran o bien dedicar 1 o 2 sesiones a la donación de órganos, o bien hacer algo un poco más amplio, ¿no? Un poco más ambicioso. Esta guía la hemos estructurado en 3 partes. En la parte inicial hablamos de los aspectos clínicos para que tanto profesores como alumnos se documenten de las partes más importantes, clínicas que tienen que ver con la donación de órganos, historia de los trasplantes, el modelo español, cómo afecta la ley a todo el proceso de la donación de órganos, qué tipos de donaciones hay, los tipos de trasplante y el senotrasplante y los órganos artificiales. La siguiente parte de nuestra guía habla un poco de los aspectos psicosociales que afectan a la formación, a la donación de órganos, como puede ser el momento de la entrevista familiar, la calidad que tienen las personas trasplantadas, el peso y la importancia que tiene y el trabajo que realizan todas las asociaciones que tienen que ver con la donación y el trasplante de órganos. En pasadas jornadas y en futuras esperamos, hemos tenido mesas redondas donde han intervenido gente de las asociaciones y es increíble y es muy importante la función que realizan y el impacto que tienen en lo que hacen y en las redes sociales. El papel que tienen las diferentes religiones, cómo se aborda la donación en medios de comunicación, en redes sociales, la importancia de los bulos, como los bulos hoy en día es algo que está imbricado con la información y es algo endémico, tenemos que combatir con ello. La única forma de combatir los bulos es con alfabetización. Y bueno, pues un poco en este capítulo, en uno de los capítulos del libro, se habla un poco de cómo se pueden generar bulos a través de la donación de órganos y cómo combatirlo. Y también, pues, algo tan importante como es la actitud que tienen los adolescentes y que influye en esa actitud. Y por último, y ya como herramienta de trabajo, pues la última parte de esta guía pues, tiene la función de orientar al profesor a cómo trabajarlo en clase. Pues hay una charla, hay un capítulo que habla sobre las charlas divulgativas, cuáles son sus objetivos y cómo abordarlas, cómo poder solicitarlas, porque las charlas divulgativas son los centros en las que generalmente, bueno, hablo de la experiencia aquí en España, son los centros en los que las solicitan a las coordinaciones y las coordinaciones las que envían allá, pues, o bien un especialista en la materia o bien alguien que ha sido trasplantada, son muy efectivas. Abordamos también el tema de la gamificación y la transmedia y cómo podemos emplear esta herramienta para hacer propuestas educativas. Y después describimos pues, todas estas propuestas de las que hemos hablado antes, las describen cada uno de sus organizadores pues a modo de referencia, ¿no? Y para que otras personas y otras coordinaciones se animen y vean un poco pues, cómo ha sido la experiencia y bueno, incluso contactar con ellos para cambiar impresiones y extrapolarla a otras localidades y a otras comunidades y, cómo no, pues a otras latitudes, ¿no? Aquí nosotros le dedicamos, han escrito libros en estas propuestas educativas. Y por último, para aquellos profesores que quieran abordarlo a lo mejor en 1 o 2 sesiones, pues hemos elaborado una pequeña unidad didáctica con opciones para poder trabajar la donación de órganos dentro del aula, pues eso, en 1 o 2 sesiones, siempre con la ayuda de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y bueno, esto es todo lo que les teníamos que contar y ahora les abrimos los micros a ustedes para que nos hagan preguntas y comentarios.
la hora es lógica, que ya estemos un poquito cansados después de toda esta tarde tan intensa. Y podéis directamente abrir el micro, hacer la pregunta si queréis por... Adelante, Rosana. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, felicitaros por la jornada, está siendo muy interesante. Bueno, me quiero presentar, soy mamá de un niño trasplantado, pero además soy docente, soy profesora de educación infantil y primaria. Entonces, lo que quería, después de todo lo que habéis expuesto, que me ha parecido súper interesante, quería hacer un poco la reflexión porque en realidad un poco la pregunta es, ¿cómo llegar al profesorado? Porque está clarísimo que materiales y recursos se van generando constantemente por instituciones, entidades, bueno, todos los que estamos relacionados con el mundo del trasplante, sabemos que existen esos materiales y están a disposición de profesorado, de centros y tal. Pero en realidad depende bastante, o creo que lo que nos estamos olvidando, o dejamos un poco, lo que pasa es que en realidad depende muchísimo de la buena voluntad del docente, del profesor, y vemos el árbol, pero nos olvidamos de todo el bosque. Y todo el bosque es que falta compromiso por parte de los centros, de que realmente vean esa necesidad. Y muchas veces esa necesidad surge cuando en un centro educativo pues, se escolariza un niño que está trasplantado. Entonces ahí aparece la señal de alarma, que es que ese centro, bueno, ese profesor en concreto pues puede tener miedo. ¿Cómo va a enfrentarse a dar una atención a ese niño? Se le pasa por desconocimiento, bueno, por muchas cosas que como personas nos pasa. Entonces, normalmente el profesor que en el aula tiene un niño trasplantado está motivado por formarse, está implicado, siente compromiso. Pero más allá de ese compromiso individual, creo que la reflexión que podríamos hacer es cómo llegar realmente a que el centro en sí o el resto del colectivo docente sienta ese interés y esa motivación. Entonces, bueno, lanzo ahí la propuesta de qué podemos hacer para que realmente no sea solo una necesidad concreta, sino que sea algo que nos interesa por solidaridad, por compromiso social, por todo lo que comporta. Eso fue, bueno, plantearse el santo grial de la educación y la donación de órganos. Ese es el problema, ¿no? El nexo con el profesorado. Nosotros en la experiencia con DonorFest fue una experiencia fantástica y una de las cosas que más me llamó la atención fue el clic que hacen los profesores cuando tú llegas, entras por la puerta y les planteas el tema, ¿no? En cuanto se recibe información sobre donación de órganos, todos lo sabemos, enseguida vemos que es algo positivo y nuestra actitud generalmente cuando recibimos información suele cambiar a favorable, ¿no? Generalmente. Entonces, claro, en cuanto tú le planteas a un profesor una propuesta educativa como la que hicimos nosotros, que estaba hecha, pues todos se suman. Todos los profesores, hicimos un estudio con los 33 que participaron, todos valoraron la propuesta fantásticamente, pero claro, pero tú llegas con una cosa que está hecha. Nosotros les dimos todo el material, les hicimos una página web para que se formasen sobre donación de órganos, tuvimos un vínculo con ellos de cara a resolver dudas y demás historias. Y claro, fue una propuesta educativa extraordinaria. El resto de propuestas de las que hemos hablado, que aquí hay personas que han participado en ellas, son propuestas que se han consolidado con el tiempo. Y eso ya forma parte de decir, ya hay muchos profesores que dicen, venga, este año vamos a participar en Tintas para la Vida, o este año vamos a participar en el concurso de cortos, pero son sitios donde o bien ciertos profesores o las coordinaciones han hecho un esfuerzo extra y han consolidado esta actividad. Entonces, claro, nosotros queremos solucionar ese problema con esta guía, pero claro, no es suficiente. Nosotros podemos editar un libro fantástico, podemos hacerlo llegar a todos los centros educativos de España o del mundo, pero claro, ¿quién es el que dispara y dice, no, usa este libro para, además de para tu asignatura, para ese día que quieres hablar de la donación, usa la donación para hablar de otros temas? Una de las cosas que nos llamó mucha atención es que todos los profesores de ética, de religión, usaron DonorFest durante todo un trimestre entero para abordar todos los temas transversales que habían habido. Si se habla de solidaridad, se habla de religiones, se habla de
de muchas cosas, de redes sociales, de un montón de cosas que puedes, digamos, vertebrar a raíz de la donación de órganos. Entonces, claro, ese es el tema. ¿Cómo desatas, cómo enciendes la vela para que un profesor diga, venga, pues vamos a Y es trabajar? Yo importante creo que ver es una también en ese coordinación. sentido cómo podemos integrar estas propuestas educativas, no algunas propuestas determinadas, pero sí, por ejemplo, el integrar esta información, este libro, por ejemplo, ¿no? A nivel oficial, ¿no? En los currículos de educación secundaria. Digamos que ese paso, que es un paso más, en el que se tendrán que integrar también pues, a nivel de comunidad las consejerías, etcétera, de educación y de sanidad, sí que quizás se pueda avanzar en un diálogo más avanzado en el que se pueda integrar de alguna forma esta formación un poco más. Ya hay cierta formación, ¿no? Pero quizá un poco más exhaustiva en relación a este tema. Bueno, voy a dar paso porque tenemos varias manos levantadas. Quiero que primero Marta. Hola, Hola, Bea, no buenas sé si me tardes. escucháis. Sí, te escuchamos, Sí, Sí, Marta. claro. hola Javier, que hablé el otro día contigo. Estaba escuchando a esta madre y profesora y me gustaría aportar su experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con ella que muchas veces, pues efectivamente, depende de la persona. Desde nuestra experiencia en la Coordinación Autonómica de Galicia, llevamos años, llevamos 13 años dando charlas, acercándonos a los colegios y al final lo que funciona mucho es el tú a tú, que te conozcan, que te llamen y que repitan los mismos docentes. Incluso si el docente está interesado en trasladar ese programa cuando se traslada de colegio, ese colegio nos llama porque el docente se ha trasladado a ese colegio. El material, muchas veces hay una sobreinformación y bien es cierto que ofrecemos el material a través de la página web, lo facilitamos, pero bien es cierto que lo conocen cuando tú se lo estás proporcionando directamente a su correo, ese enlace. Yo no sé de qué manera, cuál es la manera acertada. En nuestra experiencia, desde luego, el tú a tú y la persona funciona, es lo que mejor funciona. Y el canalizar, cuanto más masticado des las cosas, mejor. Y la colaboración con las consejerías de educación es fundamental cuando tienen programas interdisciplinares abiertos donde canalizan a través de esos canales la entrada de pues, la Oficina de Coordinación de Trasplantes para que pueda entrar dentro de los colegios. Una, la colaboración con las consejerías de educación desde nuestra experiencia y por otro lado lo que es el tú a tú con los profesores y el que te vean la presencialidad. Eso es importante. Hemos tenido experiencia en las charlas virtuales y en las charlas presenciales. Charlas virtuales por temas del COVID, ¿vale? Tuvimos que ponernos las pilas y hacerlo así. Y desde luego la presencialidad, el que vean al coordinador de trasplantes y sobre todo el que vean al paciente trasplantado es lo que más impacta y lo que más llama la atención y lo que más cala. La lluvia fina. El empape continuo, las programaciones divulgativas continuas. Bien, es lo que quería aportar. Muchas gracias, Marta. Nada. También tiene la mano levantada Jorge Tousen. Hola, Jorge, buenas tardes. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Que Javier, Beatriz. Muy buena, Jorge. Bueno, felicitaros otra vez por estas jornadas que son muy chulas. Yo me he perdido la mayor parte de la tarde porque tenía historias. Pero bueno, en este sentido quería comentaros o quería preguntaros si el Donor Fest, al involucrar tantos centros o tantos alumnos, ¿teníais algún tipo de contacto con el Departamento de Educación de la región de Murcia? No sé Sí, si Claro. ellos os ayudaron, si lo hicisteis conjuntamente o cómo sí, fue. pues Jorge, para hacer esta propuesta sí que contactamos desde la Consejería de Sanidad con la Consejería de Educación, ¿no? Había un departamento de innovación educativa y que permitió el contacto con los centros y hacer esta propuesta. Por eso comentaba que para determinadas propuestas es fundamental la implicación también de ambas consejerías y de que se pueda llegar a muchos más centros. Claro, Claro, nosotros Donarfe lo hicimos a modo experimental. Lo hicimos en 10 centros educativos. Participaron 391 en total, participaron de forma activa.
Claro, el primer trimestre entero, porque el Donarfest se hizo durante todo un curso escolar, el primer trimestre entero fue prácticamente diario. Alguna pregunta de algún profesor, fueron 33 docentes los que participaron. Hacen falta medios, es decir, para una propuesta de esa envergadura hacen falta medios. Y hace falta que haya personas que estén permanentemente en formación y claro, lo que pasa es que lo suyo es hacerlo, extrapolar una región entera. ¿Para qué? Pues para que los medios que pongas por lo menos sirvan para todos los centros educativos. Sobre todo yo creo que lo más importante es lo que yo he visto en otras propuestas como las que hemos visto antes, como las que habéis promovido también vosotros, que es que hay una costumbre. Es decir, que la gente conozca, por ejemplo, en el caso de Donarfest, que sea algo que en la asignatura de comunicación audiovisual, per se, todos los años se hagan trabajos para presentarlos a Donarfest, como excusa para enseñar comunicación audiovisual, vaya. O sea, es decir, que sea algo institucional, que la gente ya lo conozca y aunque no se presente en todos los centros, pero sí que el de al lado se ha presentado o lo ha compartido un amigo, es decir, no es Donarfest en sí, son los trabajos que hacen y cómo se difunden. Es decir, lo chulo de Donarfest no fue tanto, fueron sus trabajos y el impacto que tuvieron, cómo se compartieron con tanta gente, o sea, 109.000 visitas. Son muchas visitas o sea, si lo hablamos de forma local, entre los participantes es bastante calado. Bueno, es que a mí me parece fundamental la implicación esta de los estudiantes al final, ¿no? Muchas veces es lo que se comentaba, que somos pasivos en este sentido, ¿no? Y somos receptores de estas propuestas de charlas en colegios. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos colegios, por ejemplo, en Cataluña, igual que en Murcia, igual que en todas partes, y al final acabas trabajando, pues, con aquellos pocos colegios donde tienes un profesor más o menos sensibilizado por el motivo que sea, a lo mejor porque están haciendo un proyecto colaborativo entre toda la clase y hablan de esto, pero al final son muy pocos. Y por eso te preguntaba un poco si lo habéis hecho de la mano de educación. Porque nosotros, por ejemplo, hicimos hace unos 3 años un proyecto sobre religiones que, digamos, que nosotros controlábamos mucho todo el tema de donación, pero no teníamos ni idea prácticamente de temas de religiones. Entonces, lo hicimos de la mano de hacer religiosos, digamos, del Departamento de Justicia, y ellos nos encaminaron mucho a un montón de entidades religiosas, ¿no? Quiero decir que si en este sentido, si yo creo que apoyarte con otro departamento que domine el tema, y en este caso es el de educación, yo creo que es fundamental, ¿no? Y por eso en este sentido, digamos, nosotros hemos intentado elaborar algún proyecto para presentarlo a educación y que de alguna manera entre la donación de órganos también en las aulas. Vosotros, Jorge, hicisteis si no me equivoco, corrígeme, los alumnos organizaron un concierto, ¿puede ser? Bueno, esto es, en Algo la visto charla de de eso. mañana os lo comentaré. Bien, Esto, no te la voy a destripar, pero lo que quería hacer un contrapunto a lo que ha dicho Marta, que me parece muy interesante. El docente es el motivador, pero yo pienso que en el caso de la donación de órganos es también muy importante el alumno. En cuanto al alumno, total. una de las cosas que nosotros notamos en Donarfest es que en cuanto el alumno lo hace suyo, cuando lo trabaja y es algo que ha hecho él, es que, o sea, tenéis que haber visto la gala de entrega de premios, fue bestial, fueron 600 chavales en la filmoteca de aquí, hiper motivados porque iban a ver su trabajo, lo habían hecho ellos. Y claro, cuando tú lo haces tuyo, cuando lo compartes con los demás, hablas de una manera distinta. O sea, esos chavales cuando en la comida se pusieron a decir, oye, estoy empezando a hacer un corto sobre donación de órganos, incluso implicaron a terceros, porque había gente, salían padres, Y es que incluso nos lo decían pero no, mi padre está entusiasmado con el tema porque le parece muy bien y porque nos ayudó a hacer el corto. Esto es un follón porque tienes que gestionar derechos de imagen, los alumnos tienen que dar permiso, bueno, es un follón administrativo tremendo. Pero que una vez que lo tienes diseñado y sistematizado, pues se puede hacer perfectamente. Y cuando los alumnos ya lo hacen suyo, ese mensaje es muy potente, vamos, ese mensaje llega. Totalmente. Creo que una de las personas que está conectada es Raquel Maya, de la Fundación Jaume Arnó. Y ellos tienen también un proyecto muy parecido al vuestro, quizá con menos colegios implicados,
Pero bueno, es una cosa muy parecida, también es el festival de cortometrajes y tal, que también es muy chulo y ves la respuesta un poco de los chavales y tal. Yo creo que en este sentido es fundamental implicarlos. Hay veces que pecamos, digamos, de que vamos a hacer una charla, decimos, nosotros no decimos que no a ninguna charla, todas las que nos proponen, ahí vamos. Pero muchas veces hablamos nosotros y es como unidireccional, no les pedimos nada a cambio. Y yo creo que es fundamental implicarlos. El otro ejemplo, por ejemplo, y ya me callo, es el Banco de Sangre. Tiene mañana una hora, ¿eh? El Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona tiene un proyecto que es sobre aprendizaje y servicio, que son los propios, ellos ya casi ni forman, ellos entregan una caja con diferentes cosas y entonces ya los alumnos empiezan descubriendo cosas, ¿no? Y a partir de ahí se van formando. Y ellos han de montar, o sea, cada clase ha de montar una campaña de donación, desde todos los materiales de difusión hasta la propia campaña. O sea, ahí se monta el banco de sangre, vaya con camillas y con historias para hacer una donación, ¿no? Y tienes a los chavales súper implicados y lógicamente allá va a donar sangre todo su entorno, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender de eso, ¿no? De decir, no basta solo con hacer una charla, sino que les tenemos que pedir algo a cambio. Y el proyecto Ayerga la Vida, que mañana os comento, fue solo ellos. O sea, nosotros simplemente les informamos y es espectacular, es lo que tú dices. Cuando ellos se motivan por hacer algo, es espectacular el resultado. Carla, adelante. Bueno, pues hola, soy de México. Bienvenida. Soy de México. Soy docente de secundaria justamente y esta ponencia realmente estoy encantada por muchas razones. Una, porque como lo mencionan, pues en México y por lo que veo tampoco en España, dentro de del currículum se contemplan estos temas, ¿no? Se contemplan temas que son básicos para la sociedad. A lo mejor, yo doy biología, además. Entonces, a lo mejor saben temas como órganos, diabetes, pero ya, ¿qué sucede después de esto? No viene en el currículum, ¿no? Ok, ¿qué sucede con tu órgano si tienes diabetes? Y ahora ya vimos que hay una enfermedad. ¿Qué viene después de esa enfermedad? ¿No? Costos, el asunto de la donación no viene o no se podría implementar, pero no viene en el currículum. Sería como un extra por parte del docente. Y sí, también tenemos esa otra problemática en México, que los docentes nos falta muchísima capacitación, muchísima. Yo tuve la oportunidad de entrar a estas ponencias gracias a que me enviaron el link por parte de la coordinación de Querétaro. Entonces, sí, pero es difícil que nos den a nosotros, por ejemplo, estas capacitaciones, ¿no? Sobre temas sociales para darlo a nuestros alumnos. Y por otro lado, también apenas se están incorporando temas como la empatía, la compasión, la bondad, ¿no? O sea, esta parte de la neuroeducación, de vincular los conocimientos a través de las emociones. Los maestros no estamos capacitados para eso. Yo sé porque estoy tomando una maestría, pero en general, dentro de los planes y de la capacitación docente, estos temas no se tocan. Entonces, damos la información, pues repitiendo lo que leemos en un libro y no logramos llegar a la parte emocional del alumno que puede hacer suyo el conocimiento para tomar decisiones. Porque al final eso es lo que se busca con la educación, sembrar una semilla para que el alumno tome sus propias decisiones de vida, además, ¿no? Como ser donante o no ser donante. Entonces, está muy padre todo este proyecto y a mí sí me gustaría saber dónde puedo conseguir el libro para que yo pueda aplicarlo desde mi asignatura, desde lo que yo puedo, porque es muy difícil cambiar a 120 millones de mexicanos, ¿no? O sea, es muy difícil llegar a 120 millones de personas, pero a lo mejor yo tengo 60, 70 alumnos.
y sí puedo llegar a esos 60 o 70 alumnos que a su vez van a ir a su casa, que a su vez van a platicar con los abuelos. ¿No quieres hacer 3? Perdón, ahorita. No, tranquila, tranquila. Entonces, no, 3 o no hay problema. Perdón. No pasa nada. Va. Entonces, sí me gustaría que, no sé si pudieran proporcionarme el link o un correo. Carla, le va a llegar porque todavía no está terminado y cuando esté terminado, obviamente, bueno, va a estar disponible tanto en físico como en online, o sea, a través de copia online. Obviamente a toda la gente que ha participado en las jornadas y tal, pues le mandaremos un link con la posibilidad para adquirirlo y todo eso, aparte de la promoción que se le haga, pero claro que te llegará la oportunidad de poder tenerlo, por supuesto. Intentaremos que llegue a cuanta más gente mejor. Sí, porque además a lo mejor ustedes lo aplican solamente en su país, pero esta es una situación de humano a humano, o sea, donde no hay una frontera. La empatía, la compasión, la bondad, la ayuda mutua, pues es de humano a humano. Entonces, como poder pasarlo a otros lugares, sí es algo que a mí me emociona poderlo incorporar en mis planeaciones. Y como decían, hacer que los chicos, yo por ejemplo utilizo recursos como videos, ¿no? A lo mejor yo no conozco a un paciente receptor, pero ahorita tenemos plataformas como YouTube donde están ahí testimonios y evidencias de esto, que a lo mejor ahí empieza el gancho y ya después esta es la información que yo te estoy dando, pero ahora tú desarrolla todo lo demás, apropiate de ese tema y vincúlalo a tus circunstancias, porque también ya lo mencionaba, ¿no? México tiene graves problemas de salud, obesidad, diabetes y todas las consecuencias. Seguramente ellos conocen a sus abuelitos que en algún momento necesitaron un trasplante y no lo lograron, ¿no? Entonces, ahí vincularlo con la parte familiar sí se podría hacer. Por lo menos yo con mi mente vuela mucho y veo esto y si a mí o sea, si yo tengo en mis manos herramientas, las adapto a mis circunstancias. Por supuesto, Carla, y gracias por tu intervención, que el libro está en proceso de publicación, todavía no está publicado, pero por supuesto que es una herramienta que queremos proporcionar para poder dar esa información, ¿no? Y como ha comentado Javier, está dividido como en varios aspectos clínicos, aspectos psicosociales, propuestas educativas, es decir, que es una herramienta para tenerla y poder, digamos, facilitar esa promoción, ¿no?, entre los jóvenes, por supuesto. O sea que cuando esté ya en fase de publicación, pues le daremos su difusión, por supuesto. Muchas gracias. Gracias y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Pollito, pollito. Bueno, pues si os parece, hemos finalizado un poquito antes de lo esperado. Me gustaría dar las gracias a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros y, por supuesto, a todos los ponentes, que han sido muy enriquecedoras todas las ponencias, y yo creo que esta puesta en común, ¿no?, de las distintas propuestas que estamos haciendo en comunicación, en redes sociales, en propuestas educativas, es fundamental para que podamos avanzar y podamos generar nuevas propuestas en nuestras áreas, ¿no? Le paso la palabra a Javier, por si quieres... Bueno, mañana, nada, vamos a terminar por hoy, pero mañana tenemos otra sesión de mañana muy interesante, que empezamos a las 9 y nada, vamos a seguir abordando, pues eso, temas de comunicación, de social media en torno a la donación de órganos. Y, por supuesto, os invitamos a que seáis participativos. No sé si Carla quiere decirnos algo más. No, Está levantando la mano. Olvidé bajar la mano, perdón. Pues eso, que os invitamos a que participéis, de verdad, levantar el micrófono, compartir, porque creo que las jornadas es un foro donde nos podemos informar de muchas cosas, pero creo que también los debates son quizá incluso más enriquecedores, ¿no? Porque le sacamos al ponente cosas que a lo mejor se dejan en el tintero en la presentación y sobre todo que sean prácticas, ¿no? Para que os sirvan en vuestro día a día y bueno, pues que tengan proyección, por supuesto. Pues nada, si os parece bien, despedimos la tarde y nos vemos mañana a las 9.